hoy es el Día del Ejército Argentino. Y entonces uno se pone a bucear en la historia de los militares y va a encontrar muchos militares que deshonraron al ejército y una enorme cantidad de soldados que hicieron grande al ejército argentino. Y entonces también se pone a pensar cuántos presidentes militares tuvimos y también va a encontrar de todo, al punto tal que la mayoría de los argentinos son seguidores de un general, si ustedes quieren, del coronel del pueblo, del general de la nación y del teniente general de la eternidad, que fue Perón. Hace 50 años, otro general era secuestrado y era uno de los generales que había denigrado a las Fuerzas Armadas porque era partícipe de un golpe de Estado funcional a los intereses externos financiados desde Londres en contra del patrimonio nacional. Fue el sucesor de otro general que había dicho ni vencedores ni vencidos, e inmediatamente dijeron: a este hay que apartarlo porque en la Argentina tiene que haber vencedores y tiene que haber vencidos. El segundo era Lonardi, el primero que estoy haciendo referencia, Aramburu. Así que en la viña del Señor hay de todo. Pero si tomamos la historia y la abundancia de abogados que han sido presidentes de la nación, incluyendo a Alberto Fernández, podríamos preguntarnos qué le pasa a la sociedad argentina. Porque un abogado se prepara para el pleito, se prepara para instalarse en la disputa de los derechos, pero también en la cobertura de los ilícitos. Y hemos tenido abogados de todas las especies. Pero si hablamos de los ingenieros, bueno, con dos nos bastan, Cantorge, ¿no?, Alzogaray y Macri. Entonces quiere decir que en todos lados encontramos buenos y malos, y que seguramente cuando uno lo analiza desde un punto jurídico, si es abogado, se va a encontrar que hay algo que se llama la Constitución Nacional, y se va a encontrar con algo que son los derechos básicos de un país. No hay cosa que supere a la Carta Magna. Sin embargo, en la Argentina, los procesos militares fraudulentos, es decir, no elegidos por la gente, sino elegidos por ellos mismos y por los intereses de afuera, rompieron con la Constitución de 1949, que había elegido el pueblo argentino, y todos los abogados justificaron todo el tiempo lo que era injustificable, desde su construcción jurídica. Pero sin ir más lejos, el proceso militar también encontró la forma de que los abogados justificaran en la justicia de ese momento lo injustificable. Y cuando llegó Alfonsín, otro abogado, podría haber determinado de alguna manera poner en comisión a toda la justicia argentina, porque esa justicia había sido fraudulenta, había avalado la situación irregular del golpe de Estado. Por supuesto, no lo hizo. Claro, ustedes me dirán, ¿para qué sirve esta introducción? Porque ayer Alberto Fernández, hablando en el interior de la Argentina, estableció algo contundente, donde habló de cambiar el impuesto a las ganancias, pero también habló de la loca idea de querer participar accionariamente el Estado en las empresas privadas. Claro, dicho así, y dicho por el presidente de la Nación, da la impresión de que estamos hablando desde un punto de la legalidad. Ahora, el presidente sabe mejor que nadie porque lo estudió, porque además en derecho es fundamental saberlo, el Estado somos todos. Y si a mí me toca contribuir para que una empresa privada de la que no participo en las ganancias, cuando está en crisis tenga que ayudarla, ¿por qué no puedo tener derecho como ciudadano a que cuando la empresa gane me coparticipe? Y si ustedes creen que no, ¿por qué han inventado entonces la coparticipación del Estado en las empresas privadas? YPF es un ejemplo. Es decir, es muy importante no tratar de loca la idea de esta diputada que en su momento nosotros buscamos y que evidentemente ya tenía orden de no hablar, porque no quiso salir, donde ella había dicho de ponerle
a las grandes empresas en crisis alguna cláusula que diga que si el Estado tiene que pagar el 50% de los sueldos, usted y yo pagamos el 50% de los sueldos, ¿por qué no vamos a tener derecho a ser accionarios? Y entonces la pregunta viene dada de la otra forma. El presidente de la Nación es el principal empleado público de un país. No es el dueño de un país, es el principal empleado público. Por lo tanto, él cobró un sueldo que le pagamos todos, el Estado, o sea, todos ustedes y yo, para que cumpla una función administrativa para que funcione el país. No puede, no debe y no corresponde que se inmiscuya en la justicia. Pero tampoco debe, ni puede, ni corresponde que se inmiscuya en el otro poder que es el legislativo. El abogado Fernández lo sabe, son tres poderes distintos. Por supuesto que puede opinar todas las cosas que se le ocurra a él, y también a usted y a mí. Pero estamos hablando de lo jurídico. Y yo no voy a decir que es muy loco el presidente en meterse en otro poder que no le corresponde, porque tiene todo el derecho que le da el Estado-Nación, en la libertad que vivimos, al principal empleado público a hablar de lo que a él le parezca, y está bien. Pero no traten de loco a la idea de que el Estado sea partícipe de los empresarios o de las empresas grandes, porque en Europa están nacionalizando el Estado de Europa, las empresas centrales que hacen al desarrollo de aquellos países. Y entonces, vale hacer esta aclaración para saber dónde queremos ir y cómo queremos conformar el futuro. Venimos pidiendo de este programa hace mucho tiempo que se arme el Consejo Post-Pandemia. Bueno, la CGT dio un paso, habló para conformar con el gobierno ese famoso Consejo Post-Pandemia, porque la CGT sabe que es imprescindible y necesario ante el nuevo sistema sentarse a conversar, y además habló con el Fondo Monetario Internacional. Se comunicaron los integrantes de la CGT con los representantes del Fondo en la Argentina, a los efectos de plantear lo que había hecho el Fondo en el gobierno anterior y la situación que se plantea hoy con relación a cómo está la Argentina y de lo que es culpable en gran parte el Fondo Monetario y, por supuesto, la arbitrariedad y la dureza de los privatistas chupasangres de los fondos internacionales. Y esto, el presidente debería estar al frente. Ya debería haber él puesto toda su capacidad y sus equipos para armar ese consejo post-pandemia, porque evidentemente la Argentina continúa más allá de la situación que se vive hoy, y es imprescindible saber que hay un nuevo orden. Y si hay un nuevo orden, ¿por qué no cabe la posibilidad de que el Estado concurra ante empresarios privados que hacen desastres de magnitud? ¿Por qué, y yo me estoy metiendo en derecho y no soy abogado, por qué no le asiste el derecho a una diputada o a cualquiera de nosotros de suponer que podemos intervenir cuando los que se tienen que portar bien como empleados privados no lo hacen? ¿Y por qué entonces permitimos que el amigo del alma del presidente anterior, que cobró el subsidio del Estado, el que puso usted y el que puse yo, tomó el dinero, echó a los empleados, se llevó la plata a Estados Unidos y se fugó de la Argentina? Y no tenemos derecho a averiguar que este señor Nicolás Caputo, que tiene 500 millones de dólares de patrimonio, estafó al Estado, nos estafó a todos. No tenemos ningún derecho a pedir participación en lo que él tiene. Bueno, la justicia, y aquí los abogados otra vez, la justicia tiene que saber que recibió 1.400 millones de pesos en obra pública del gobierno porteño de Macri, que fue incluido en la contradenuncia por dos futuros en perjuicio del Estado, que apareció en la causa de los cuadernos por la constructora familiar Censa, que se escapó porque además está acusado de las sospechas de sobreprecios y fraude en la construcción de escuelas en Morón y Luján,
que el amigo del alma del presidente anterior, el empresario privado, lo denunciaron por ser testaferro de Macri, que fue denunciado por lavado de dinero con operaciones de contado con liqui, por la firma Ideal, que lo buscan para saber si cobró de más por un servicio de limpieza en las paradas del Metrobús, que Julio De Vido dijo que los bolsos de Lázaro eran para Nicolás Caputo, que lo investigan por beneficiarse en la compra de terrenos del Estado a precios vil, que fue señalado como partícipe principal de un entramado espurio con empresas energéticas, que blanqueó 465 millones de dólares por la ley que inventó su amigo del alma 27260, que lo denunciaron por la concesión del puerto de Buenos Aires, que quiso quedarse con la explotación del Cerro Catedral por los próximos años, 40 años, no 2 años, que dejó de construir el reactor multipropósito RA-10 porque el Estado no le pagó, que lo acusaron de apretar a empresas para que vendan sus compañías y el amigo del alma del presidente, el fugado Caputo, quedarse con ellas, que fue vinculado a una compra irregular de test de COVID-19 con una firma fantasma de Singapur, del que era cónsul, que como si fuera poco, el domingo pasado se ventiló que la empresa Mirgor, la empresa de Caputo, fugó 240 millones de dólares durante el gobierno de Macri en su nueva denominación que se llama IATEC. Y no tenemos derechos. Es muy loca, Fernández, la idea de pedir participación accionaria en las empresas de un delincuente. ¿Quién dijo que es una loca idea? En todo caso, yo sé que cuando hablamos del empresario serio, estamos totalmente de acuerdo con que hay que darle todas las garantías de trabajo. Pero estamos hablando de los empresarios no serios. Estamos hablando de aquellos que usan la cuarentena para estafar a los argentinos, a mí, a usted y al propio Fernández, a los que tributamos. Por lo tanto, me parece que no es una idea loca. Me parece que lo que es loco, que la Argentina tenga tantos abogados y tan poca justicia. Me parece que lo que es loco, que tengamos tantos generales y tan pocas fuerzas armadas. Y lo que es loco, que tengamos tantos periodistas y tantos periodistas que operan para increíbles, indeterminados y inconfesables intenciones. La gente que piensa bien, la que quiere la Argentina, tiene la certeza que tiene que existir la empresa privada, pero tiene la certeza que la empresa privada tiene que cumplir con las normas. Y la principal norma del empleador privado es pagarle a sus trabajadores, porque si la empresa gana, no divide con los trabajadores. Si el empresario privado se beneficia y se va y tiene un yate o tiene un avión o tiene lo que fuere y se lo ganó trabajando y sus trabajadores están felices, lo aplaudimos. Pero si hace lo de Vicentín, que todavía no sabemos que ningún abogado haya procesado y ningún juez, a eso me refiero cuando digo abogados, ningún juez haya procesado al presidente del Banco de la Nación anterior, eso son empresarios privados y no hay derecho. Es mejor que Manzano esté buscando pool y haciendo conversaciones extrañas para quedarse con Vicentín, o es más de negocio que el Estado argentino se quede con una de las principales cerealidades. ¿Es loca la idea de quedarse con Vicentín? ¿Es mejor que desaparezca o que aparezcan los privatistas inteligentes, entre comillas, como Manzano? ¿De qué estamos hablando si queremos construir algo distinto? Las ideas locas son las que llevaron a países a ser potencia. Las ideas locas son las que le permitieron un día a un coronel decir que había que estatizar el Banco Central, el gas, los teléfonos, el agua, y fabricábamos desde tornillos hasta aviones. Las ideas locas, cuando son a favor de la nación argentina, es una enorme y gran locura de la que estoy enamorado.